¿Qué se sentía en esta misma época en un mundo que no conocía la Navidad? Buena pregunta. Pensemos en la antigua Grecia. O sea, ¿el Olimpo se paraba a celebrar algo? ¿Había algún tipo de fiesta? Hoy vamos a descubrir qué era lo más parecido a la Navidad para los dioses griegos. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Para empezar, hay que entender qué era el invierno para ellos. No era una postal con nieve, ¿eh? El invierno era una advertencia. La tierra moría, la oscuridad avanzaba. La supervivencia era lo único que importaba. Exacto. Por eso sus celebraciones no buscaban la armonía familiar, sino algo mucho más, primario. Eran rituales de poder, de simbolismo y sobre todo de un profundo temor. No celebraban para sentirse bien. Celebraban para asegurarse de que el mundo no se acabara. Justo eso. Celebrar para que el mundo no se acabe. Eso lo cambia todo. Y para entenderlo, las fuentes nos dibujan un invierno divino que es dura dualidad, una tensión constante. Y hay dos figuras clave, opuestas, Deméter y Dionisio. Por un lado está el silencio de Deméter. El silencio casi fúnebre, ¿sí? Para Deméter, la diosa de la agricultura, el invierno es un trauma. Un trauma que se repite cada año. Es el recordatorio del rapto de su hija Perséfone. Exacto. Perséfone llevada al inframundo por Hades y su dolor es tan cósmico que la naturaleza se contagia. Se seca todo. Su celebración principal, la Aloa, era en apariencia una fiesta agrícola, pero en el fondo era Una súplica. una súplica. Un ritual de esperanza desesperada. Se celebraba en la oscuridad, con ofrendas a la tierra muerta. Era como un susurro para recordarle a la vida que tenía que volver. Para ella, el invierno era una espera solemne. Una espera solemne en la tierra, vale. Pero lo increíble es que, mientras Deméter y el mundo mortal están en ese duelo, en el Olimpo está pasando todo lo contrario, Ahí entra Dionisio. por la puerta grande. Y tanto. Es el contrapunto perfecto. Mientras la tierra duerme, Dionisio, el dios del vino, del éxtasis, de esa fuerza vital que no se puede reprimir, despierta con más fuerza que nunca. Es como si la quietud del mundo le diera más energía a él. Efectivamente. En el mundo mortal, esto se veía en las Dionisias rurales, unas fiestas donde, por unos días, el orden social saltaba por los aires. Se rompían las normas, se difuminaban las jerarquías. Era una liberación controlada, un pulso de vida. Vale, si eso ya pasaba en la tierra, ¿qué nivel de caos desataba Dionisio en el Olimpo? Me imagino que no se andaba con chiquitas. Para nada. No sería una simple cena con un poco de vino. ¿Qué va? Imagina la escena. En los salones del Olimpo, Dionisio organizaba banquetes de días o semanas. El vino no se servía, corría como un río. Las risas resonaban, pero no eran risas amables. Eran risas afiladas, irónicas. O sea, los dioses, esas figuras tan majestuosas, se dejaban llevar. Se dejaban arrastrar por los excesos. Es lo más parecido a una celebración navideña divina que podemos imaginar, pero con un matiz que lo cambia todo. Se celebraba sin inocencia. ¿Qué significa exactamente sin inocencia? Pues que nada era gratuito. Cada brindis podía ser una prueba de lealtad o una trampa. Cada palabra dicha con el vino podía ser usada en tu contra durante siglos. Madre mía. Una broma malinterpretada sobre la esposa de Zeus podía acabar con una ciudad mortal borrada del mapa. No era una fiesta para unir, sino un campo de minas social donde se liberaban tensiones. Era pura política de poder disfrazada de juerga. O sea que la resaca podía durar literalmente una eternidad. Me fascina esa imagen. Vamos a ponerle cara a los invitados de esta cena de empresa celestial tan tensa. Presidiendo, imagino, Zeus. Por supuesto. Zeus presidía con esa mezcla tan suya de bonomía y amenaza latente. Disfrutaba del caos, pero hasta cierto punto. Eso es. Su principal trabajo ahí no era gobernar el universo, sino ejercer de padrino de la mafia, asegurándose de que sus capos no se mataran entre ellos en la mesa. Mantener un frágil equilibrio. ¿Y quiénes eran las chispas que podían encender el fuego? Pues casi todos. A su lado, su esposa Hera, con una sonrisa helada, vigilando cada mirada de Zeus, recordando en silencio su lista infinita de traiciones. Siempre alerta. Siempre. En una esquina, Atenea, la diosa de la sabiduría, distante, analítica. Ella no participaba en el descontrol, pero lo estudiaba todo.
tomando notas mentales. Y claro, no podía faltar Ares, el dios de la guerra. Aburridísimo, me imagino. Aburrido, tamborileando con los dedos en la espada, buscando la más mínima excusa para empezar una pelea. Cuentan que hasta Apolo, el dios de la luz y la armonía, parecía más sombrío, como si la oscuridad del invierno se filtrara hasta en su lira. ¡Qué ambiente! De verdad. Lo que me lleva a una pregunta clave. Si todo era tan tenso, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué reunirse si el riesgo de que todo explotara era tan alto? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta lo cambia todo. No se reunían a pesar de la tensión. Se reunían por la tensión. Exactamente. El banquete no era un efecto secundario de sus rencores. Era el escenario diseñado para que esos rencores salieran a la luz de una forma, controlada. Era un ritual de poder. No asistir era una declaración de debilidad. O peor. De rebeldía. Eso es. Era una forma de pasar lista, de ver quién seguía en el juego. Era una olla a presión necesaria. Todas las afrentas, las conspiraciones, las envidias del año se ponían sobre la mesa. Y se aireaban entre brindis envenenados. Y cumplidos falsos. La paz que había no era genuina. Era, como la describen las fuentes, una tregua forzada por la autoridad de Zeus. Una tregua que todos sabían que era frágil. Y esa fragilidad, ese peligro, era lo que le hacía una celebración tan importante. Hablando de poder, de jerarquías que se pueden romper, hay otra celebración invernal que es la antítesis de todo esto. Una que, en lugar de reafirmar a Zeus, parecía cuestionarlo. Me refiero a las Cronias. Ah, las Cronias. Una de las festividades más extrañas y fascinantes. Porque aquí el foco no estaba en los olímpicos, sino en la generación anterior, en los titanes. Se honraba al padre de Zeus, a Cronos, al que él mismo había derrocado, y la forma de hacerlo era increíblemente subversiva. Es que el detalle central es alucinante. El mundo se ponía literalmente al revés. Por completo. Durante las Cronias, el orden social se invertía. Los amos tenían la obligación de servir a sus esclavos. Las barreras entre ricos y pobres, libres y siervos, se borraban por un tiempo. Imagina la escena. El ciudadano más poderoso de Atenas sirviéndole el vino a la persona que consideraba su propiedad. Era un recordatorio visual potentísimo de que el orden establecido no es eterno. Ni natural, es una construcción que puede venirse abajo. Y me pregunto cómo vería Zeus todo esto desde el Olimpo. ¿Con un poco de nostalgia o con un nudo en el estómago? Con un nudo en el estómago, sin duda. Para los olímpicos, las Cronias eran una lección incómoda que soportaban cada año. Por un lado, evocaban la mítica Edad de Oro bajo Cronos, un tiempo de armonía, pero era una nostalgia peligrosa. Porque por otro lado, era un recordatorio muy directo de que su propio poder nació de una rebelión. Una rebelión muy violenta. Zeus llegó al trono tras derrocar y mutilar a su padre. O sea que esta fiesta era como el aniversario de su propio crimen. Exacto. Las Cronias les susurraban al oído a todos. No os acomodéis en vuestros tronos porque todo poder que nace de la violencia puede ser destruido por la violencia. Es una lección de humildad, sí, pero una humildad que nace del miedo a perder lo que tienes. Un trasfondo muy inquietante, muy griego. Toda esta dinámica de poder en el Olimpo es fascinante. Pero, ¿cómo se filtraba esto hasta el mundo de los mortales? ¿La gente de a pie sentía algo de este torbellino divino? Lo sentían todo, y de una forma mucho más visceral. Para los humanos, el invierno era la época en que el velo entre los mundos era más fino. Sentían que los dioses, los espíritus, todo estaba más cerca. Y no era una cercanía reconfortante, claro. Era aterradora. Las noches eran más largas, el frío era un enemigo real, y los dioses estaban, según creían, escuchando con mayor atención. Por eso no vivían estas fechas con alegría, sino con temor reverente. Y de ahí la importancia de los rituales. Cada gesto contaba. Las hogueras que encendían no eran para crear ambiente. ¿Qué va? Eran barreras de fuego para mantener a raya los malos espíritus que vagaban en la oscuridad. Claro. Y las ofrendas de pan o vino no eran un acto de generosidad. Eran un pago. Un soborno para aplacar a entidades invisibles y caprichosas. Adornaban sus casas con ramas verdes, como el laurel, no por decoración, sino como un acto de magia. Era una forma de decir: igual que esta rama sigue viva, nosotros también persistiremos. Lo que convierte cada una de estas acciones en una negociación de altísimo riesgo.
De altísimo riesgo, sí. Una plegaria bien formulada, una ofrenda aceptada, podía significar la protección de tu familia y tus cosechas. Pero un error, una palabra mal dicha, podía atraer la ira divina, la desgracia. Entiendo. Por eso una de las fuentes lo resume con una frase brillante. La Navidad del Olimpo no era sentimental, era un pacto silencioso entre lo humano y lo divino, una negociación constante. Y en el corazón de todo este ciclo de muerte y esperanza, hay una ausencia que lo define todo, la de Perséfone. Su ausencia es el motor de todo. Es la causa del duelo de Deméter, de la muerte de la tierra, pero, paradójicamente, también es la garantía de que la primavera volverá. El invierno es, en esencia, la espera de su regreso. Justo. Y esto nos obliga a mirar a una figura que suele quedar en la sombra, Hades, el señor del inframundo. Es una parte silenciosa pero esencial de este equilibrio. En los banquetes del Olimpo apenas se le mencionaba, era el invitado incómodo, pero su poder, su control sobre Perséfone impregnaba la atmósfera. El invierno era un recordatorio constante de que la muerte no es un accidente, es parte fundamental del orden del universo. Así que si tuviéramos que pintar un cuadro final de la Navidad en el Olimpo, los contrastes son brutales. No eran celebraciones de luz constante, sino, como leemos, de luces que luchaban contra la oscuridad. Eso es. No se cantaban villancicos alegres, sino himnos antiguos, solemnes, a veces aterradores. Y no había regalos envueltos bajo un árbol, sino favores divinos que se concedían o se negaban por capricho. Y desde luego no había paz. Había treguas temporales. Treguas armadas. Y sin embargo, si conectamos todos los puntos, desde la juerga de Dionisios hasta el miedo de los mortales, encontramos lo que podríamos llamar el verdadero espíritu de estas celebraciones. No residía en la felicidad, sino en la aceptación. La aceptación de que el caos y la oscuridad a menudo preceden al renacer. Efectivamente, la comprensión de que, incluso en los momentos más fríos, cuando todo parece muerto, algo se está gestando bajo la superficie. El simple acto de compartir una mesa, aunque estuviera cargada de tensiones como la de los dioses, era un acto sagrado. Era un reconocimiento de que, les gustara o no, estaban juntos en ese ciclo eterno. El invierno no era un final, sino, y esta es una imagen preciosa, la promesa silenciosa de que la luz volverá. Y el caos como parte natural de la renovación, que revela sobre nuestra época nuestro deseo casi desesperado de que nuestras celebraciones modernas sean representaciones de una armonía perfecta, sin fisuras. Buena pregunta. ¿Qué tensiones preferimos no mirar mientras brindamos por la paz? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.